También quisiera comenzar dando la bienvenida a esta comisión, al presidente del FROP, y querría recalcar la importancia que para nuestro grupo tiene que esta comparecencia no se produzca a puerta cerrada, se produzca en abierto, porque es algo que habíamos venido solicitando reiteradamente en comparecencias anteriores, la última vez por escrito el 13 de septiembre después de su última comparecencia. Por eso nos alegra sinceramente que la presidencia y la mesa se hayan hecho eco de estas peticiones, y nos alegra no con un afán partidista, sino como miembros de esta institución, como miembros del Congreso de los Diputados y de la Comisión de Economía. El compareciente nunca había manifestado recelos a comparecer en abierto. Creemos que los ciudadanos tienen derecho a escuchar las explicaciones sobre los asuntos que aquí debatimos, que conciernen a operaciones por decenas de miles de millones de euros, y es una forma de paliar la respuesta insuficiente que el Congreso de los Diputados dio al problema de las cajas en el inicio de la crisis. Nunca se llegó a crear una comisión de investigación y hubo aquí una serie de comparecencias de responsables de cajas en que, si uno lee el diario de sesiones, incluso hoy se queda sorprendido porque la impresión que algunos ciudadanos pudieron tener tras esas comparecencias es que estábamos ante benefactores de la sociedad gracias a la obra social, y la historia ha venido a demostrar una versión bastante diferente de los hechos. Por eso nos alegra que esta comparecencia sea en abierto, insisto, y creemos que puede estar desaprovechándose la oportunidad de explicar a los ciudadanos con claridad qué es lo que está realmente sucediendo. El señor Restoy, como corresponde al gran economista que es él, nos ha hecho una intervención muy detallada, pero existe el riesgo, en nuestra opinión, de sepultar a los ciudadanos con cifras y detalles y perder la visión de conjunto, cuando lo que ellos quieren son respuestas a unas preguntas relativamente sencillas de responder. Por eso voy a intentar ser intérprete de esas preguntas sencillas para ver si el señor Restoy, en su segunda intervención, puede ayudar a aclarar alguna de esas dudas que las personas que nos escuchan seguramente tienen. La gran cuestión inicial es el coste público de este rescate a las cajas. ¿Cuánto va a costar esto a los contribuyentes? La versión oficial fue que el coste iba a ser cero. Sin querer hacer publicidad, era una especie de coste doble cero. Iba a ser cero, por un lado, porque los fondos de capitalización iban a ser fondos europeos. Iba a haber una recapitalización directa, no iba a ser deuda pública española. Y además, para más seguridad, iba a ser doblemente cero porque las entidades iban a devolver ese dinero. Bien, lo curioso es que se sigue manteniendo de alguna manera la versión del coste cero cuando los dos pilares de esa versión se han derrumbado ya. El primer pilar, que iba a ser ayuda europea, bien, queda claro que no es así. Es una deuda pública española que hay que repagar de 41.000 millones de euros. Y segundo pilar, que las entidades iban a devolverlo, pues se intenta más o menos mantener en pie, pero es que tampoco se sostiene. Los académicos independientes que han estudiado esta cuestión, o las cifras oficiales, nos dan una versión muy distinta, que coincide básicamente con lo que antes decía el señor Gómez. Se han dado unos 61.000 millones de euros de ayudas públicas para la solvencia de las entidades, 61.000 millones, y de ellos Eurostat da por perdidos ya 43.000 millones de euros. A esto hay que sumar el coste que tengan los esquemas de protección de activos, que podrían llegar a un máximo de 36.000 millones. Y hay que sumar que hay avales públicos a deuda de las entidades por unos 100.000 millones. Bien, me va a decir usted, no todo esto tiene por qué perderse, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, pero por eso querríamos saber cuánto se ha perdido ya. Dé usted una cifra oficial y así evitamos especulaciones de cifras magnificadas. El ministro de Economía, en su última comparecencia, daba novedades preocupantes, que la EPA de la CAM podía llegar a 15.000 millones, que NCG se había vendido con pérdidas de 8.000 millones, otros 12.000 en Catalunya Bank. Hay, por otro lado, ayudas poco transparentes, como los activos fiscales diferidos que se han avalado por parte del sector público. ¿Podría dar una respuesta clara y sencilla a los ciudadanos de cuánto hemos perdido hasta ahora? Nosotros, con estas cifras, estimamos que no menos de 50.000 millones. Y la segunda pregunta relacionada y también sencilla, ¿cómo se va a recuperar esto en el futuro? El ministro hablaba del buen comportamiento de Bankia, pero el presidente de Bankia hace poco tiempo decía que en el mejor de los casos se recuperaría lo puesto en esa entidad, en ningún caso lo puesto en otras entidades.
Bien, pues si todo se va a recuperar de alguna manera, o existe esa posibilidad, ¿cómo se va a recuperar lo perdido hasta ahora? Son dos preguntas claras y sencillas. ¿Cuánto hemos perdido hasta ahora? ¿Cómo se prevé que se puede recuperar en el futuro? La segunda gran cuestión que ha brillado por su ausencia en su intervención y nos preocupa es la exigencia de responsabilidades. No decimos esto por afán de venganza, pero la sociedad sigue sin entender que los responsables del hundimiento de las cajas no solo no hayan sido penalizados por su actuación, hayan sido socialmente premiados por su actuación. Estas personas, antes de la crisis, disfrutaron de sueldos millonarios, disfrutaron de viajes exóticos, algunos de dudoso gusto, disfrutaron de créditos que se otorgaban a sus empresas, familias y personalmente. Tras la crisis, disfrutaron de indemnizaciones millonarias, de prejubilaciones millonarias y aún hoy, a día de hoy, siguen disfrutando de esas prebendas. Hace poco teníamos el caso de dos consejeros del Liberbank con indemnizaciones de 1,2 millones de euros, ingresos de 100.000 euros y que estaban apuntados al paro. Contrasta dolorosamente esa realidad con las actuaciones de estas personas. Con su política de créditos que llevó al hundimiento de las entidades, con la contabilidad de esas entidades que no reflejaba su verdadera situación, con su actuación en la comercialización de preferentes. Y la lista de damnificados es inmensa, empezando por todos y cada uno de los ciudadanos como contribuyentes y siguiendo por los miles de trabajadores despedidos, siguiendo por los cientos de miles de estafados por las preferentes. Mi partido, en su modestia, ha intentado exigir esas responsabilidades en actuaciones como el caso Bankia y otros. El FROP, como dueño de esas entidades, creemos que debería tener un papel mucho más activo. Usted otras veces nos ha dicho que había unos procedimientos actuando. ¿Cuáles son las actuaciones concretas del FROP y con qué resultados en esta exigencia de responsabilidades? Luego, siguiendo con esta lista de damnificados, los damnificados somos todos, insisto, como contribuyentes, pero también los empleados despedidos de las entidades. ¿Podría dar una cifra de cuántos trabajadores han perdido su trabajo en las cajas quebradas? La cifra en porcentaje es del 23%, camino del 30%, pero ¿cuántas personas han perdido su empleo en estas entidades? Otro gran grupo de damnificados, los estafados por las preferentes. A mí la pregunta que se me ocurre hacer en este caso es ¿por qué estas personas se siguen manifestando? Porque una vez y otra se nos dice que todo se ha solucionado, pero no parece que ellos lo vean así. Usted da de nuevo unos porcentajes sobre minoristas, habla de 260.000 personas, pero las cifras de afectados que se dieron al inicio de la crisis eran mucho más altas. De nuevo hay gran incertidumbre, pero bueno, se hablaba hasta de 700.000 personas. ¿Qué porcentaje total de damnificados ha visto solucionado su problema? ¿Qué porcentaje del capital se ha recuperado? Porque muchos de los que se han beneficiado de los arbitrajes eran los que habían invertido pequeñas cantidades. Y sobre todo, los tribunales una y otra vez están dando la razón a estas personas. Eran personas estafadas, no eran inversores cualquiera a los que se les pueda exigir que asuman su parte de la carga. Eran personas estafadas a las que se les ha exigido una asunción de carga que no les correspondía. Otra cuestión que ha brillado por su ausencia en la primera intervención es la evolución del crédito, que al final era el objetivo último de todo este rescate bancario. Las cifras oficiales del Banco de España siguen indicando una contracción del crédito. En diciembre del 2013 daba una caída del 9,2% en el crédito que las entidades residentes daban a las empresas. Existe un problema de falta de crédito, solo es un problema de que no hay demanda solvente, como parece deducirse de sus intervenciones. Sin embargo, eso contrasta con otras intervenciones del propio presidente del Gobierno, del ministro de Economía, que sí que hablan de restricción de crédito. ¿Hay o no hay restricción de crédito? ¿Está contento con esta disminución porque es que no hay demanda solvente? ¿O sí hay demanda solvente y hay un problema que abordar? El tema de la Sareb merecería un tratamiento mucho más detallado y por eso mi grupo ha pedido recientemente la comparecencia de la presidenta de la Sareb, pero por mencionar algunos temas que han salido recientemente en los medios de comunicación, nos preocupa la oleada de emisiones que ha habido en la cúpula, nos preocupan algunas noticias que ha habido sobre los gastos en la sede, en sueldos elevados, en contratación de asesores externos
Y nos preocupa el conflicto de intereses que tienen los bancos participantes en el capital, que a su vez tienen activos inmobiliarios propios que vender. Creemos que esto merece un tratamiento más detallado por la propia presidenta de la Sareb, pero agradeceríamos también cualquier aclaración al respecto que pudiera hacer en su segunda intervención.